Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. El gobierno de Veracruz, encabezado por la gobernadora Rocío Nale García, mantiene un trabajo permanente e intensivo para garantizar playas limpias, seguras y en condiciones óptimas para recibir a miles de visitantes durante Semana Santa. A través de brigadas de saneamiento, operativos de vigilancia y acciones coordinadas, la administración estatal ha reforzado la atención en todo el litoral veracruzano. Las acciones se extienden a lo largo de los 29 municipios costeros de Veracruz: Actopan, Aguadulce, Alto Lucero, Alvarado, Ángel R. Cavada, Boca del Río, Catemaco, Cazones de Herrera, Coatzacoalcos, La Antigua, Lerdo de Tejada, Mecayapan, Nautla, Osuluama, Pajapan, Papantla, Pueblo Viejo, San Andrés Tuxtla, San Rafael, Tamalín, Tamiagua, Tampico Alto, Tantima, Tatahuicapan, Tecolutla, Tuxpan, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre y Veracruz, donde se mantienen tareas permanentes de limpieza, atención al visitante, vigilancia y servicios de salvavidas. Visitantes nacionales y extranjeros han reconocido las condiciones favorables del litoral, destacando la limpieza, el orden y el ambiente familiar. La gobernadora Rocío Nale García destacó que Veracruz llega con saldo blanco al arranque de los días de mayor afluencia, gracias a la coordinación institucional entre dependencias estatales, ayuntamientos y autoridades federales. En esta Semana Santa, las playas de Veracruz, de Tampico Alto a Coatzacoalcos, se llenaron de turistas, sepultando la narrativa del desastre ecológico. La realidad es contundente: o las televisoras mintieron con el supuesto derrame, o estamos ante una hazaña sin precedentes. Habría que reconocer entonces la eficacia sobrenatural del gobierno de Rocío Nale, capaz de limpiar cientos de kilómetros del Golfo de México en tan solo 48 horas. Un récord mundial que deja en ridículo cualquier campaña de desprestigio. El 61% de aprobación de la gobernadora y las playas de Veracruz al reventar de turistas son la evidencia de que los medios corporativos han perdido credibilidad. Pero les voy a decir algo que es muy importante. Los veracruzanos y veracruzanas somos un gran pueblo, un gran pueblo. Siempre salimos adelante. De huracanes, de ciclones, de contingencias, un pueblo del cual yo me siento muy orgullosa, muy orgullosa. Salimos adelante, tuvimos, hace un mes se presentó el derrame, están limpias las playas y son temporadas altas, tenemos las playas con visitantes. Y bueno, es a darle todos los días, todos los días. Estoy muy orgullosa del pueblo de Veracruz. La oposición insiste en que las playas están en riesgo y que el gobierno oculta información ambiental. ¿Es este 61% de aprobación un respaldo real o es que simplemente la gente decidió ignorar las alertas por las vacaciones? Yo creo, Nazaret, que es el reflejo de la confianza que la sociedad veracruzana, los turistas internacionales y los turistas nacionales han dado a lo que han sido las declaraciones de la gobernadora Rocío Nale respecto a los trabajos coordinados que se tiene con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se tiene una tarea, primero que nada, de informar cuál es la situación, las causas de lo que pasó en el derrame en el Golfo de México. Segundo punto, la coordinación de la limpieza de las playas. Y el tercer punto, también muy importante, tener una campaña sistemática de informar la desinformación que hacen los medios de comunicación, en especial las televisoras. Y creo que es una parte importante, porque si la gente está, a pesar de esta campaña mediática en contra de lo que es la opción turística que ofrece Veracruz con sus playas, demuestra que la gente ya cambió de mentalidad, que ya abiertamente no le crea a las televisoras respecto a la información. Y a la pregunta que tú hacías, es evidente que la ciudadanía ha dejado de desconfiar.
y va de la mano con una sistematización de que el criterio ciudadano ha cambiado respecto a cómo va a generar su percepción política de evaluar a sus funcionarios públicos, en este caso a la gobernadora. La encuesta que sacó La Jornada en colaboración con Demoscopia, en donde se da una aprobación del 61.8% de aprobación para la gobernadora Rocío Nale, es un reflejo de esa solidez que todavía a 1 año, 3 meses de que inició el gobierno de Rocío Nale se tiene entre la gobernante y los ciudadanos. Y en este sentido, nosotros tenemos la curiosidad o el planteamiento. Hay diferentes casas encuestadoras. Una de estas casas encuestadoras es, por ejemplo, Mitofsky. Mitofsky califica a la gobernadora Rocío Nale como una de las peor calificadas a nivel México. ¿Qué contraste o cuál es la oposición que se vendría dando entre Demoscopía y Mitofsky? Bueno, la mejor encuesta evidentemente son los resultados electorales y a 1 año, 3 meses evidentemente hubo una ratificación del pueblo respecto a que la 4T con Morena y la gobernadora Rocío Nale les daban ese respaldo popular. Mitofsky, lamentablemente para ellos, todo el mundo todavía tenemos muy presente de la falta de veracidad que tuvieron en sus encuestas, por ejemplo, cuando diariamente hacían la medición de cuál era la ventaja de 30 puntos que tenía Enrique Peña Nieto sobre su segundo competidor López Obrador en el año 2012. La casa encuestadora ya tiene una mancha como la que trataron de vendernos mediáticamente al Golfo de México, llena de chapopote, donde no puede acreditar prestigio. Pero otras encuestadoras serias, como la de Demoscopia, hacen la acreditación del respaldo popular que tiene la gobernadora. Y creo que es un punto importante. Tenemos que explicarle a la ciudadanía veracruzana y mexicana de que sistemáticamente los medios de comunicación, en especial las televisoras, han tenido una campaña de golpeteo constante en contra de la gobernadora Rocío Nale. Hemos tenido ya varios episodios y solamente la cuestión de las playas y sobre la cuestión de cómo está también el mar del Golfo de México que colinda con el territorio veracruzano es la continuación de esta campaña de desprestigio. Primero que nada trataron de utilizar la cuestión de lo que fue el desastre natural de las lluvias que lamentablemente ocurrió en octubre del 2024, en donde en el norte del metieron estado mucha infodemia, mucha desinformación de que había un abandono por parte de las autoridades estatales, un abandono por parte de la presidenta de la República, y la gente, si seguimos las mediciones de estas encuestas, nos damos cuenta que no lo creyó. Especial TV Azteca, durante muchísimos años en administraciones tanto federales y estatales, estuvieron bien acostumbrados a recibir miles de millones de pesos de presupuesto en gasto de comunicación social. Es decir, anteriormente con gobiernos panistas y priistas a nivel estatal se le daban grandes sumas a Televisión Azteca, y ya no hablemos a nivel federal, para tener una campaña informativa, noticiosa, beneficiosa para los patrocinadores. ¿Qué es lo que cambió con el proyecto de la Cuarta Transformación? La Cuarta Transformación tiene la determinación de hacer una reducción de los gastos de publicidad gubernamental. En este caso, por ejemplo, la gobernadora Rocío Nale ha quitado a TV Azteca esa publicidad. Y está jurídicamente plasmado en la Ley de Austeridad de Gobierno del Estado y también de la República, en donde dice que todos los gastos de representación y publicidad deben de disminuirse, incluso también para todos los y las servidores públicos. Sí, o sea, estábamos bien acostumbrados de que Televisión Azteca, Televisa y otros medios de comunicación, a partir de la presión mediática que hacen, de acuerdo a lo que ellos consideran su poder de influir en la opinión pública, obligaban a los gobiernos municipales, estatales o federales, o incluso otros poderes fuera del Ejecutivo como el Poder Judicial o el Poder Legislativo, de destinar grandes cantidades de presupuesto de la gente, porque es con los impuestos con los que se genera este presupuesto, y se les fueran campañas de asesoramiento, de publicidad. Incluso el cinismo de TV Azteca ha llegado a tal grado que otras empresas del corporativo de Grupo Salinas estaban seleccionadas para que recibieran contratos gubernamentales. Quiero poner, si me lo permites, Nazaret, un ejemplo de lo que el gobierno de Puebla bautizó como un derecho de piso informativo. En marzo, iniciando el marzo del 2026, el gobierno del Puebla hizo una denuncia de que Grupo Salinas, a través de Televisa, estaba presionando para que se destinaran 2.600 millones de pesos de presupuesto público estatal en Puebla para que se contrataran servicios de asesoría en medios de comunicación y otras empresas de Grupo Salinas. ¿Cuál fue la reacción del gobierno de Estado de Morena allá en Puebla? Fue de que no se iba a destinar esa cantidad de dinero y que
procedió en términos operativos, políticos, mediáticos de TV Azteca, empezó un golpeteo político en contra del gobernador para presionarlo para que diera esa cantidad de dinero. Bueno, ese mismo esquema está pasando aquí en Veracruz. La gobernadora Rocío Nale ha hecho el señalamiento de que no se le va a destinar ningún peso a TV Azteca, y TV Azteca ha continuado con una política de sistematización de esa extorsión política a través de crear falsas noticias para alertar a la población. Pero una realidad dentro del golpeteo político es que también los medios de comunicación, tanto radio, medios de comunicación escritos como los periódicos o la televisión, tienen otras fuentes de financiamiento para poder buscar hacer el golpeteo político. Y ahora la iniciativa privada, esos grupos grandes empresarios que crecieron a través de la corrupción y el tráfico de influencias en los gobiernos neoliberales, a través de disfrazar publicidad en espacios, por ejemplo, en comerciales para la televisión y la radio, en patrocinios para programas, o comprar grandes planas para los periódicos a color. Es la forma en que ellos, a través de gastos de publicidad, promocionan sus productos, sus servicios corporativos, pero a la vez también hacen golpeteo político, porque también estos grupos empresariales extrañan la gran cantidad de recursos económicos que emanaban del presupuesto público. Entonces, los medios de comunicación están apostándole a la viralidad en lugar de apostarle a la verdad de la información que se está generando en el estado de Veracruz, porque se está trabajando también en la limpieza de las playas y en la generación de más ingresos para el área turística en la zona costera del estado de Veracruz. En este punto, ¿cómo es que se está coordinando el gobierno estatal para la limpieza de las playas veracruzanas? Se está coordinando con la Marina, con Pemex, con instituciones educativas que le dan seguimiento a los estudios, a las corrientes marinas y a la calidad de agua. Y evidentemente dentro de lo que es el esquema estatal tenemos el plan Tajín, donde la policía estatal también contribuye a los trabajos de limpieza. Creo yo que esta coordinación hay que darle el reconocimiento, porque a pesar que de los estudios que están haciendo de dónde vino el derrame, y que una de las posibilidades es que sea un barco privado que posiblemente pudo haber ocasionado esta derrama, o en el caso de que sean las chapopoteras naturales, como mencionó la presidenta, han tenido el gobierno federal y el gobierno del estado de Veracruz esa coordinación para poder asegurar que se tengan condiciones óptimas para ofrecerle al turismo que vea como a Veracruz como una alternativa. Entonces, creo yo que debemos de tener en cuenta que tenemos que darle un reconocimiento a la ciudadanía veracruzana y mexicana, porque estamos bien conscientes que anteriormente los medios de comunicación tenían un poder impresionante y que tenían la capacidad de poder influir políticamente en la percepción de la ciudadanía. Ahorita actualmente tenemos otras alternativas de comunicación como redes sociales, tenemos la forma de comunicación directa entre los gobernantes y los ciudadanos, y también una parte importante que deben de entender las televisoras. A pesar de que todavía tengan capacidad de penetración ante la población, sistemáticamente han perdido el apoyo por la forma de operatividad política. Por ejemplo, ¿por qué TV Azteca tiene esa hazaña en contra de la gobernadora Rocío Nale y trató de hacer esta campaña de desprestigio en contra de las opciones turísticas que tenemos en las playas veracruzanas? Bueno, primero lo hicimos mención en el bloque. La parte de que ya se dejó de destinar grandes carretadas de dinero para gastos de comunicación social. Pero otro punto importante es que estos grupos empresariales, incluso transnacionales, tenían también intereses para lo que era el sector energético. El sector energético era una gran aspiración por parte de grupos transnacionales que también estaban vinculados con la élite económica a nivel México, que tenían la pretensión de meterle mano a los campos petroleros que tenemos en territorio mexicano. Con la reforma energética del año 2012, estas empresas por fin vieron la posibilidad de poder meterse de lleno a lo que es la explotación de campos petroleros, a la distribución de petróleo, a la refinación, pero con el cambio político que ocurrió en el año 2018, el proyecto alternativo de nación que encabezaba Andrés Manuel López Obrador planteaba un rescate de las empresas públicas del Estado para tener soberanía energética, y en este sentido Pemex inició un proceso de recuperación. Dentro del esquema que tenía el expresidente López Obrador era tener fortaleza del Sistema Nacional de Refinación para que nosotros pudiéramos, a partir de un recurso natural que ya tenemos, que es el petróleo, generar los propios combustibles en beneficio de la economía nacional. Entonces, ¿qué fue lo que se planteó? Primero,
tenemos 6 refinerías que fueron abandonadas en el gobierno neoliberal de Zedillo, de Carlos Salinas de Gortari, de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Bueno, se inició un proceso de rescatarlas, de que volvieran a superar el 90% de la producción de productos refinados del petróleo, y se compró la refinería Deer Park que tenemos en Texas, que ya le pertenece a Pemex. Pero aquí donde la hazaña de TV Azteca y de los grupos empresariales que financian a TV Azteca para ese golpeteo político, viene de que Rocío Nale, como de ese parte del grupo político del Proyecto Alternativo de Nación que encabezaba López Obrador, uno de sus cuadros políticos más destacados es Rocío Nale. Rocío Nale, antes de ser gobernadora de la entidad veracruzana, fue secretaria de Energía del expresidente López Obrador, y previamente ya como cuadro político, como liderazgo social y político, había participado en Morena para lo que era la defensa de la soberanía energética en los intentos privatizadores del 2008 de Felipe Calderón, y la defensa de la soberanía energética en la reforma electoral de Peña Nieto en el año 2012. Pero ya como secretaria de Energía, Rocío Nale fue la que empezó estos trabajos de rescate de las refinerías, la adquisición de la refinería de Deer Park y la construcción de la refinería Dos Bocas. Y curiosamente también Grupo Salinas de Ricardo Salinas también tenía una empresa petrolera que ya se estaba frotando las manos para poder meterle mano a los campos petroleros. Y poder sacar los recursos petroleros que estaban en esos lugares, bueno, que todavía están en esas zonas. Y acá tú lo mencionabas, ya nos dijiste cuál es la intención que tienen la hazaña, que tienen TV Azteca frente a la gobernadora Rocío Nale, cuál es el propósito o el trasfondo para desinformar a la población en general. Pero hay que ser muy ciertos y muy claros que todo el tema de la desinformación que tienen estos medios de comunicación no ha sido suficiente, porque las playas veracruzanas actualmente se encuentran llenas de turistas, los decíamos al inicio, y esto también se ve reflejado en el aumento de la economía de las y los locatarios de las zonas costeras. Entonces, las playas de Veracruz están limpias, las playas de Veracruz siguen siendo un centro turístico para prácticamente todo México e incluso turismo internacional. Sí, o sea, la gente ha madurado en términos de tener un criterio respecto a qué medios de comunicación le va a hacer caso. Creo yo que sistemáticamente se ha demostrado que la civilidad y el civismo de los ciudadanos mexicanos y en especial los veracruzanos ha ido en evolución. Estamos conscientes que en ciencias sociales, en el análisis político, en el análisis histórico, los cambios son de larga data. A veces los ciudadanos nos desesperamos, pero pues nosotros tenemos la finitud de 80 años de vida en promedio, más o menos, ¿no? Pero la realidad es que ese gran trayecto de lucha ha generado que los veracruzanos y los mexicanos entiendan cuáles van a ser sus fuentes de información, y al estar abarrotadas las playas, evidentemente habla de la confianza que se tiene. Y que siempre existe una resistencia al cambio, y es completamente natural tener la resistencia al cambio porque lo desconocido da miedo. Entonces, también viene algo bien importante acá, que es el 61% de aprobación de la gobernadora Rocío Nale en el estado de Veracruz. Eso también se puede traducir como la legitimidad que tiene la gobernadora a el momento de gobernar el mismo estado. La legitimidad es precisamente la aprobación que se tiene. Este 61.8%, ¿cuál es la metodología o cómo se obtuvo este porcentaje para saber la aprobación? Yo te cambiaría un poquito la pregunta. ¿Cuál es el estilo de la 4T para mantener altos niveles de aprobación de la ciudadanía a pesar de la campaña de los grandes medios de comunicación, en su gran mayoría corporativos? Bueno, la clave que ha entendido Rocío Nale como gobernadora, la presidenta Claudia Sheinbaum o en su momento el expresidente López Obrador es, primero que nada, tener comunicación directa con la gente. Es decir, los ejercicios de las mañaneras que tienen los 3 gobernantes que acabo de hacer mención han sido una generación que ha marcado la forma diferente de hacer comunicación directa con las personas diariamente. Creo que esa parte es muy importante, en donde la ciudadanía tiene la capacidad de entender de manera directa de la fuente, en este caso el ejercicio del poder político de Rocío Nale como gobernadora, de la presidenta en el ejercicio del poder como presidenta o el expresidente López Obrador. Ese es un punto muy importante. Van a poder evaluar al presidente o a la gobernadora o a la presidenta a partir de todos los días hacer una revisión de lo que dicen en las conferencias. Otro punto importante que es del sello de la 4T y que refleja la alta aprobación en las encuestas tanto a nivel Veracruz como a nivel nacional es de que
Rocío Nale, Claudia Sheinbaum y López Obrador tienen una misma formación política y formación estructural de cómo es el ejercicio del poder político y la cercanía con la gente. Y la clave, creo que más importante, es entender de que no son gobernantes de escritorio, que no se la pasan todo el tiempo en oficina. En este sentido, tanto López Obrador y ahora la gobernadora Rocío Nale y la presidenta Claudia Sheinbaum hacen trabajo de tierra. Constantemente van a los municipios, van a los estados, como en su momento como campaña, hacían campaña en colonias. En donde dicen más territorio y menos escritorio, porque la política verdadera y real se encuentra con la ciudadanía, el que vive junto, en el vecino, en la colonia. Ahí es donde está la política. La política no se encuentra en los escritorios o en las curules de los servidores públicos que nada más en su momento se han dedicado a llenarse los bolsillos fatalmente y abusivamente. Entonces, este 61.8% de aprobación que tiene la gobernadora Rocío Nale es derivado a su estilo de comunicación, a la eficacia que tiene y a la gobernabilidad que ha construido a lo largo de lo que va de su sexenio. Y confianza que se ve reflejada evidentemente en que la población mexicana, internacional y sobre todo veracruzana tomó la decisión de que en esta Semana Santa eligiera las playas veracruzanas como una alternativa de descanso que tienen por cuestiones de convivencia familiar. Creo yo que se tiene un nuevo paradigma político tanto en respecto a cómo se ejerce el poder político y la comunicación. La forma de ejercicio del poder de lo que debería de ser por lo menos la forma de comunicar y de gobernar de la 4T es nunca olvidar las esencias de la cercanía con la gente. Cuando la gente te deje de tener confianza, se va a ver reflejada en las encuestas, o si la gente deja de tener confianza, no le haría caso ni a la presidenta ni a la gobernadora Rocío Nale y no hubieran agarrado como alternativa las playas veracruzanas para poder pasar sus vacaciones de Semana Santa. Estamos bien conscientes de que incluso una de estas televisoras como TV Azteca, que incentivaba que la población en la época del COVID no se cuidara, salir a la calle, no le hiciera caso a las recomendaciones de Gatell, se dieron cuenta que pues no tienen ese nivel de penetración porque la gente demostró en su gran mayoría gran civilidad y responsabilidad social y tomaron las medidas necesarias para el cuidado durante lo que fue la pandemia del COVID-19. Pues acá este ejemplo de que a pesar de que toda la metralla mediática de TV Azteca se fue para tratar de evitar que las playas se llenaran, las imágenes, las redes sociales, se ve que la gente está disfrutando lo que podemos esperar, podemos nosotros ofrecer como Estado, como opción turística. Y que las playas de Veracruz son muy bonitas, al menos la del puerto de Veracruz, la playa de Coatzacoalcos, la de Tuxpan, la de Boca Andrea, la playa de La Mancha, la de La Mancha en lo particular es mi favorita, pero tenemos una gran variedad de turismo y sobre todo también existe la gastronomía. En esta gastronomía pues también existe esta diversidad. Sí, o sea, tenemos una gran amplitud de opciones para enriquecer la parte del turismo. Tenemos zonas arqueológicas, parques naturales, tenemos playas y tenemos evidentemente la infraestructura para lo que es el recibimiento de los turistas. Pues muchísimas gracias y para concluir este tema podemos decir que en número 1, la confianza del 61.8% de los veracruzanos sugiere que hay una conexión directa con el proyecto de Estado, que logra sin duda alguna sobreponerse a las dudas que surgen en el camino informativo. En segundo momento, los ataques no son periodismo, sino una reacción porque ya no saben qué hacer y porque ya no se le entregan los miles de millones de pesos que percibían antes. Y en tercer punto, hay realidades que no se pueden ocultar. Una Semana Santa con ocupación máxima y una economía local que se mueve a pesar de los intentos de sabotaje informativo. Y por último, a las y los veracruzanos les decimos que no permitan que el ruido de unos cuantos opaque la realidad de las obras y los resultados. Las noticias negativas tienen un precio, pero el bienestar y la dignidad del Estado no tienen etiqueta. Es momento de informarnos con criterio y no con el miedo que intentan vendernos quienes perdieron su negocio favorito.
Rancho Fest 2026. Viernes 3 de abril a las 6 de la tarde. La Bocana. Conjunto Acapulco Tropical. Sábado 4 de abril a las 5 de la tarde. Rancho Playa. Calixto Méndez. No tomo café. Invita el honorable ayuntamiento de Papantla, Veracruz. Rancho Fest 2026. No le dan tregua ni un segundo. Él, por su parte, no la ha pedido jamás. A ella tampoco la sueltan. Todos los días, a todas horas, en todos los medios y en todas las redes, la atacan como antes lo atacaron a él. A pesar de eso, con ninguno de los dos han podido ni podrán. ¿Por qué la oposición conservadora y el enorme y complejo aparato mediático del país han fracasado en su intento de destruir a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum Pardo? Nunca en la historia habían gozado de una libertad de organización, de movilización y de expresión tan plena y absoluta. Sin temor a ser reprimidos, las y los opositores pueden hacer y decir lo que les dé la gana. Otro tanto sucede con los intelectuales, columnistas, reporteros y presentadores de radio y televisión. Hoy nadie les ordena qué decir, nadie les paga por callar, nadie les censura. Si tuvieran la razón, ni Andrés Manuel hubiera terminado su sexenio, ni Claudia se hubiera convertido en la primera presidenta de la historia de México, con índices históricos además de aprobación ciudadana. Si hablaran con la verdad, hace ya tiempo que habrían logrado que el pueblo le diera la espalda al movimiento de la Cuarta Transformación. Su arrogancia les ciega, les impide actuar sin mirarse al espejo. Creen que en México nada ha cambiado, que la mayoría de las y los mexicanos comparten la rabia, el miedo, el resentimiento que les enferma y que quieren volver a ese pasado que solo ellos añoran. No comprenden, y eso sucede también a las buenas conciencias, el carácter plebeyo, profundo y radical del humanismo mexicano, de esa fuerza telúrica que los sacó del poder, dejándoles un amplísimo margen de maniobra que ni aun siendo gobierno habían tenido antes. Siguen pensando que Andrés Manuel era un presidente más, que Claudia le obedece, que las masas son ignorantes, manipulables, y ellas y ellos los pastores de ese manso rebaño. Ven a Morena justo como ven al PRI o al PAN. Creen que lo saben todo y no entienden un carajo. Porque lo que aquí sucede nos exige a todas y todos un ejercicio de honestidad intelectual, de humildad del que ellas y ellos son incapaces. Empeñados en lo pueril, en la intriga, la grilla y el chisme, la mentira, la calumnia y el insulto, simplemente no ven, no reconocen lo inédito, lo extraordinario de este proceso revolucionario que vivimos. Gran Subasta Ganadera 2026. Este domingo 5 de abril, a las 14 horas, en el área ganadera de la Expoferia Cuatza 2026, se subastarán más de 30 lotes. No te pierdas este gran evento. Asiste con tu familia.
Abordamos hoy el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre desapariciones en México con la seriedad que las víctimas exigen. Es un hecho, la crisis se detonó en los periodos de 2006 a 2018, pero el Estado mexicano, en su continuidad, tiene la obligación ineludible de dar respuestas hoy. No basta con diagnosticar o culpar al pasado. La cuarta transformación se mide por su capacidad de reconstruir el sistema forense y de búsqueda que fue desmantelado. La justicia no puede esperar a que las cifras expliquen solas. Iniciamos con un análisis de fondo. El gobierno de México rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas por omitir los avances del país contra las desapariciones forzadas desde el 2018. Las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores calificaron de tendencioso el informe por no considerar las actualizaciones presentadas por el gobierno de México. Y es que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitará al Secretario General de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de la ONU, para que ésta considere medidas para apoyar al país en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. El informe de la ONU es un recordatorio que el tiempo corre en contra de las familias. ¿Qué avances concretos, más allá de señalar la herencia de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, está implementando este gobierno para que la búsqueda sea una realidad operativa y no solo un discurso de justicia? Creo, Nazaret, que lo que ha hecho en este año 3 meses de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es, vamos a primero que nada a analizar cuál ha sido el histórico número de desaparecidos que hemos tenido en el país desde que se empezaron los registros en 1952. Esta cantidad de tiempo de un año 3 meses fue utilizado por los medios de comunicación corporativos, por Latinos, Televisa, El Universal, TV Azteca, entre otros más, Radio Fórmula, para hacer una crítica en donde se decía que el gobierno de la 4T trataba de esconder a las personas que estaban desaparecidas con acomodar mal los expedientes, con tratar de maquillar las cifras. La realidad es que este año 3 meses se dedicó a construir un esquema de análisis de la gran cantidad de números de desaparecidos que se tenían antes de la nueva medida que anunció la presidenta el 28 de marzo. ¿Qué fue lo que se hizo? Desde 1952 a lo que es actualmente el año 2026, se tenían registrados casi 380 y tantos mil millones de muertos. O sea, casi llegamos a los 400,000, perdón, no muertos, desaparecidos, disculpen ustedes, en donde se hizo una determinación de ver, vamos a ver primero una clasificación de en qué esquema entran los desaparecidos. Y creo yo que aquí es una aportación que dieron en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno, los desaparecidos provenientes del Estado. Durante prácticamente los 70, 60, los 80 y parte de los 90, los gobiernos autoritarios del PRI empezaron una campaña de desaparición de líderes sociales, sindicales, políticos, a los grupos indígenas que se organizaban en contra del despojo de la tierra, que en su momento fueron desaparecidos por órdenes del Estado y sus elementos más importantes, es decir, donde participaba el Ejército, la Marina, funcionarios federales, gobernantes. Ahora, ya entendiendo que tenemos una base de los desaparecidos en México, nos vamos a dar cuenta que hay una segunda parte que corresponde a los desaparecidos de la lamentable guerra que inició Felipe Calderón en contra del crimen organizado, en específico en contra del narco, como lo mencionó, en donde los números de desaparecidos aumentaron. Entonces, ya teniendo esta característica, una de las razones por las que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación no les gustó esta comisión de la ONU, la forma en que se presentan la cuestión de los desaparecidos en México, es de que no se está tomando en cuenta los datos que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciando primero que nada a decir una cosa son los desaparecidos hechos ocurridos por parte de la intervención del Estado mexicano y donde sus autoridades participaron, y otra es la situación de una guerra del crimen organizado, en donde lamentablemente la gran mayoría de las personas que desaparecieron son producto de los conflictos entre los grupos del crimen, en específico los grupos del narco. Entonces, entendiendo este punto, también hay que tener en cuenta que tenemos que tener una evaluación respecto a que si ya tenemos esta separación, también tenemos que entender que la presidenta dio una explicación de cómo debes de hacer la clasificación de las personas que no han sido localizadas. ¿Por qué? Porque también otra cosa que no toma en cuenta este informe de la ONU, esta comisión, es de que prácticamente arriba de 36,000 personas fueron localizadas. Estas personas que estaban en esta lista fueron localizadas porque en su momento
hicieron un trámite ante el INE, donde incluso coincidieron sus huellas de sus registros anteriores, se vacunaron en la pandemia, hicieron algún trámite gubernamental, se dieron de alta, por ejemplo, como portadores de placas. Entonces, si tenemos esta discrepancia respecto a las personas que han sido desaparecidas y que estas mismas personas todavía hacen actividad pública con registros de huellas dactilares, con registros de actividad o con registros de solicitud de servicios, pues nos damos cuenta que se tenía que hacer una limpieza de datos. La ONU es experta en intervenir y opinar en asuntos ajenos a su propio país. Pero, ¿dónde estaba la ONU cuando García Luna operaba en la Secretaría de Seguridad? Y pues al menos hoy no se ha hecho presente los casos de García Luna. ¿Qué ha pasado? Sí, lamentablemente, como no se tenía apoyo por parte de un gran número de bloques de países para que se hicieran este tipo de cuestionamientos, pues la ONU ha carecido de esa capacidad de hacer un análisis técnico profesional. Y yo creo que una de las cuestiones que se evidenciaron con este informe que se presentó por parte de la Comisión es no tomar en cuenta la explicación que dio la Presidenta de la República, porque si estamos hablando que de esa lista de casi 400,000 personas desaparecidas se redujo a 125,000 porque ya muchos aparecieron y todavía tenemos un tercio de esa lista de 126,000 que son personas que no se han dado de baja del sistema pero que carecen de datos fuertes para poder ser localizados, pues nos damos cuenta de lo que es la endebleza de este análisis técnico que hace este comité de la ONU. ¿Por qué? Tenemos casi 34,000 casos de los desaparecidos en México de que no tenemos información fidedigna para poder hacer procesos de búsqueda. Es decir, que tenemos el nombre de Juan, el apodo, tenemos incluso se hace mención de que está tienda Soriana, tienda Juanita, Juan Pepas, Juan López. Entonces, cuando tenemos información tan poco profesional y específica, no vamos a poder hacer un proceso de búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum? Tenemos que hacer esta separación de cuando no tenemos información de número telefónico, nombre completo, dirección, contactos a las personas con las que se pueda buscar, ¿no? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la ONU o a los datos gubernamentales? Yo creo que tenemos que hacer el contraste. O sea, si vamos a tener como criterio de hacerle caso a lo que es el informe de la ONU, creo que también tenemos que tomar en cuenta la explicación que dio la presidenta Claudia Sheinbaum hace 5 días, en donde hace el señalamiento de que pues sí tenemos una cifra ya reconocida de número de desaparecidos, pero que también tenemos que entender de que una tercera parte de esos desaparecidos no tenemos cifras. Y creo yo que aquí agregaría para el bloque que anteriormente no se tenía un criterio profesional por parte de la Fiscalía General de la República, no se tenía un criterio profesional por parte de los ministerios públicos ni de las fiscalías estatales. ¿Por qué? Porque si no te dedicas a hacer procesos de investigación y carpetas de investigación iniciales cuando una persona es reportada como desaparecida, ya hablamos de una falla política, técnica y jurídica. Bueno, peor aún, cuando no tienes ni siquiera el trabajo institucional de decir voy a pedir nombre completo, dirección de familiares para localizarlos, voy a pedir también características propias de la persona para poder empezar los procesos de investigación y de búsqueda, pues habla de esa carencia institucional que tuvimos durante muchísimos años y que me parece interesante que la gran cantidad de desaparecidos que se reportaron en la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, el equipo técnico que estuvo al frente de las fiscalías o los ministerios públicos o las direcciones de seguridad o equipo jurídico de estas dos presidencias no se dieron cuenta que tenemos una inconsistencia muy importante de 34,000 personas, que nada más tenemos apodos, que tenemos poca información. La ONU mencionaba, y una de sus principales críticas de su informe es que no sirve de nada encontrar las fosas, lamentablemente, si no se tienen las herramientas científicas y tecnológicas necesarias para poder identificar a estas personas. Eso es cierto. Tenemos como herencia política de las administraciones pasadas que no se tenían, ya lo vimos, no se tenía un criterio profesional para hacer la clasificación y después la búsqueda, no se inician carpetas de investigación. Lamentablemente también carecemos todavía arrastrando de muchos años de gobiernos neoliberales esa carencia de inversión respecto a laboratorios para poder hacer pruebas de ADN. Requerimos también una construcción de una policía de investigación que le pueda dar cauce a lo que son estas carpetas que se deben de iniciar cuando se inicia un proceso de búsqueda de personas. Lamentablemente todavía arrastramos estos procesos de atraso estructural
tecnológico y sobre todo operativo del personal, porque estos vicios del pasado, pues evidentemente es una cultura laboral y burocrática que trata de desestimar a las víctimas. ¿Cuántas personas aquí en el país en su momento cuando han ido a levantar una denuncia al Ministerio Público, pues no les ha tocado funcionarios que te tratan de desestimar? Muchas madres, muchos padres han reportado pues de que en su momento cuando quieren ir a hacer el aviso de un desaparecido, pues muchas veces estos funcionarios públicos te dicen, no se preocupe, su hija se fue de fiesta, no se preocupe, su hijo se fue quizá con la novia y después regresa. Entonces tenemos que hacer un cambio estructural y creo yo que... Y hay que sensibilizar también al servidor público, a todas aquellas personas, al Ministerio Público, para que entiendan de que muchas personas no es por voluntad que se quieran ir. Por eso se les cataloga jurídicamente como desaparición forzada o personas desaparecidas. Y para concluir este bloque, resumimos que, número 1, es necesario cuestionar el momento y la intención de la ONU. Durante 12 años, estos organismos fueron acompañantes silenciosos de la tragedia. La justicia en México la definen los mexicanos y no la burocracia internacional. En segundo momento, la crisis de desapariciones es una herida que duele en lo colectivo. Los diagnósticos de quienes caminan en nuestras calles están fuera del contexto. El compromiso del gobierno es con las madres buscadoras, no con los reporteros diplomáticos que solo buscan la titular escandalosamente. Y en tercer momento, hoy tenemos un gobierno que prefiere la crítica internacional por ser transparente que el aplauso diplomático. La cuarta transformación no administra el dolor, trabaja para resolverlo con o sin el reconocimiento de las oficinas de Ginebra. Hoy el mundo observa con horror cómo la violencia se expande sin freno. Los ataques de Israel en Líbano han dejado ya una cifra devastadora, más de 1.300 personas fallecidas. Lo que estamos presenciando es la intención abierta de ocupar el sur del Líbano bajo el mismo y terrible modelo Gaza. Mientras las potencias occidentales guardan un silencio cómplice, desde México reafirmamos que la paz no se construye con ocupaciones ni con bombardeos a civiles. La historia juzgará a quienes permitieron esta tragedia. En el sur del Líbano, Israel avanza posiciones y fija nuevas líneas sobre el terreno. Según la radio pública israelí, el despliegue militar podría alcanzar hasta 8 kilómetros desde la frontera en los próximos días. Un movimiento que apunta, sin duda, a consolidarse. Sobre la mesa, además, está la creación de una franja de seguridad de entre unos 2 o 3 kilómetros sin población, donde no se permitiría el regreso ni de civiles ni de combatientes de Hezbollah. Si la ONU es tan ágil para señalar a México por temas internos, ¿por qué parece tan lenta e impotente para detener una masacre que ya suma más de 1.300 personas fallecidas en el Líbano? Creo, Nazaret, que hay que entender primero que nada que la ONU, los 196, 98 países que lo conforman, no tienen peso. Los que tienen peso son las 5 naciones ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, que en este caso es Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y China. Cuando no se tiene la voluntad de apoyo para poder hacer cualquier tipo de resolución o de juzgar una acción que tenga un país sobre otro y que tenga fuerza, y si no tiene el apoyo de estas 5 naciones, no van a pasar las cosas. En Medio Oriente tenemos una sistemática ocupación por parte del gobierno de Israel de todo lo que es su región cercana a lo que territorialmente se reconoce como el Estado de Israel. Con el contexto de lo que es la guerra en la parte de Irán por parte de los bombardeos que hace Estados Unidos e Israel, también ha iniciado el gobierno de Israel un proceso de continuar la ocupación del sur del Líbano. ¿En qué consiste este proceso de ocupación? Pues prácticamente es apropiarse del 8% del territorio del Líbano con el pretexto de tratar de generar una zona de seguridad para que el grupo Hezbollah, que tiene presencia en Líbano, no pueda organizarse en el sur de Líbano y que pueda generar problemas, entre comillas, desestabilizadores de Israel. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Cuando se hace una crítica al gobierno de Israel, generalmente se utiliza el concepto de que se es antisemita. Y creo yo que me voy a tomar 2 minutos para explicar la diferencia
entre tres conceptos que mañosamente utilizan los medios de comunicación y los grupos de poder económicos y políticos para tratar de ocultar la crítica de Israel. Número uno, tenemos al israelita, el ciudadano, es decir, la persona que nació en el país de Israel. Número dos, tenemos al judío que profesa la fe, es decir, una religión que se identifica como judaísmo y que tienen un credo religioso. Y número tres, el grupo étnico judío, es decir, un sector de la población que tiene características humanas, étnicas, que los identifica como grupo. Cuando la gente utiliza el concepto de judío para definir nacionalidad, religión y grupo étnico, no se le pueden hacer críticas. Lo que tenemos actualmente en Israel es un proyecto político llamado sionismo, con el apellido político. El sionismo político, que tiene control de la mayoría de las élites políticas y económicas que tienen el control político de Israel, sí tienen una campaña sistemática de tener el control de todo lo que es la región del sur del Líbano para tratar de replicar lo que es el modelo de Gaza. ¿Y el modelo de Gaza qué es? Platícanos en qué consiste y cómo ha ido expandiéndose. Históricamente, desde hace más 3 o 4 mil años, ha habido grupos originarios que ubican lo que actualmente es el territorio de Palestina y de Israel. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que esa región ha sido dominada por diferentes imperios, en su momento por el imperio persa, por los romanos, el imperio turco-otomano y posteriormente por el imperio inglés. Bueno, cuando se desató lo que fue la Segunda Guerra Mundial, se buscó un país donde se pudieran refugiar todos los ciudadanos que tienen una identificación con el grupo étnico judío o la religión judía, y decidieron crear un país en 1948 y dividieron el actual territorio de Palestina entre lo que iba a ser el actual Estado moderno de Israel y lo que iban a ser los territorios de Palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza. Y que la expansión territorial de Israel en Palestina desde 1946 hasta la actualidad ha ido avanzando de una manera extraordinaria y grande, obviamente con el apoyo pues de los Estados Unidos. Sí, en este proceso de casi 70 años, un poquito menos, ha habido un proceso de desplazamiento y de asesinato de palestinos para apropiarse del territorio. Cuando fue esta repartición en 1948-49, tenían el 50 y 50 en términos proporcionales. Ahora, actualmente Israel controla prácticamente el 92% del territorio y han ido desplazando a comunidades palestinas. Actualmente tenemos 6 millones de palestinos viviendo de los territorios expulsados y dominados por Israel, que se encuentran en el Líbano, se encuentran en Egipto, se encuentran en Bahrein, se encuentran en todos los países circundantes e incluso andan en Europa, en América y en Asia. Bueno, en este proceso de gasificación de un territorio es lo que actualmente está pasando en el Líbano, con la lógica de que un grupo que opera de terroristas, que es Hezbollah en territorio libanés, se está aterrorizando a la población de Líbano. ¿Qué es lo que ha pasado? De que prácticamente más de 900,000 personas han sido expulsados de sus casas, y el proyecto que tiene Israel es que de este 8% del territorio del Líbano, que son casi más o menos un poquito más de 35 kilómetros cuadrados, van a ser destruidas las casas. Va a ser totalmente dejado en ruinas para que, entre comillas, ya no se puedan organizar. Y la pregunta que nos haríamos para el público es, ¿qué va a pasar con esas casi 900,000 familias de Líbano que se quedaron sin casa? Pues prácticamente van a tener el mismo destino de los palestinos que han sido expulsados. Y otra cosa muy importante, que es con una política que emplea el gobierno de Israel y sus Fuerzas Armadas, es un proceso sistemático de genocidio. Hay que recordar que lo que fue la operación de Israel en Palestina después del ataque, de la intervención que tuvo Hezbollah en territorio de Israel, como represalia al secuestro de esos ciudadanos, empezó a atacar los territorios de la Franja de Gaza, donde prácticamente ya destruyeron el 96% de las casas, ya han muerto casi 86,000 personas. Para que nos demos cuenta del impacto del número de personas que han fallecido, es como si habláramos de que se han deshecho del 9% de la población. El territorio de la Franja de Gaza tenía, antes de esta intervención de Israel,
1.100.000 habitantes, 1.200.000, y si estamos hablando de casi ya van para 100.000, casi es un exterminio del 10%. Están erradicando casi por completo toda una población, toda la sociedad, y la oposición en México suele exigir que el gobierno tome bandos y se involucre activamente en los conflictos externos. Sin embargo, la Cuarta Transformación se mantiene firme en la no intervención. ¿Cuáles son las razones del por qué la actual administración no se involucra activamente en los gobiernos, en los conflictos? La doctrina Estrada nos marca que México tiene que ser respetuoso de la soberanía de los pueblos en la elección de su forma de gobierno. Estamos bien conscientes de que Israel y Estados Unidos, con el pretexto de tener gobiernos opositores, o que quieren llevar la democracia, o que enfrentan grupos del crimen organizado en su territorio, operan en ese territorio, empiezan procesos de ataques a otras naciones. Entonces, la lógica que tiene la doctrina Estrada en México es: nosotros tenemos que tener primero que nada respeto a la autonomía de los pueblos para elegir su forma de gobierno. Número 2, no meterse en los asuntos políticos organizativos de otras naciones. Y número 3, creo muy importante, que nosotros históricamente hemos sufrido invasiones con cualquier tipo de pretextos. Entonces, si en Medio Oriente, en Palestina, en Líbano, grandes potencias como Estados Unidos e Israel están devastando a población, están matando personas con el pretexto de que van a perseguir a los grupos terroristas, ahora imagínense más adelante como escenario geopolítico en México, de que tenemos la administración de Donald Trump que ya clasificó a los grupos del narcotráfico como grupos terroristas. A mí me preocupa, Nazaret, que más adelante, así como está pasando en el Líbano y en Israel, que más adelante empiezan a hacer procesos de lanzar misiles, bombardeos, de invasión militar, en donde con fin de acabar con un grupo del narcoterrorismo como el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación o la familia michoacana, miles de inocentes sean masacrados por este tipo de ataques. Yo lo veo con la lógica de los futuros mexicanos, de los hijos y los nietos que la gente que nos está viendo. Y para concluir este bloque, resumimos que, número 1, cuando hablamos del modelo Gaza aplicado al Líbano, referimos a un modelo que implica la destrucción sistemática de infraestructura civil, es decir, escuelas, hospitales y hogares, para convertir territorios habitables en zonas de destrucción desiertas. Es en esencia la normalización del desplazamiento forzado masivo como una herramienta de política exterior. En segundo momento, esta ambición no es nueva. Desde las invasiones de 1978, 1982 y 2006, el control del estratégico río Litani y sus recursos hídricos ha sido el objetivo. Lo que hoy presenciamos es el intento de consolidar por la fuerza una ocupación del derecho internacional rechazado por décadas. En tercer momento, la postura de México de no intervención y respeto a la autodeterminación no es una omisión, es un principio de defensa propia. Al defender la soberanía extranjera, la Cuarta Transformación está defendiendo la soberanía de México. Nuestra historia nos ha enseñado el costo de las invasiones y las pérdidas de territorio. Por eso, nuestra diplomacia no se dobla ante presiones externas ni toma bandos en guerras de ocupación. Javier, muchísimas gracias. Nazaret, es un gusto para estar aquí analizando otro tema muy importante. Nos vemos para otra edición. Nos vemos en la siguiente emisión. De Guanajuato.